Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito. Aquí un servidor que os habla en plenas fallas, Chucky. Bien, el programa que tenemos el programa que tenemos hoy es un programa de corte rolero y vamos a hablar sobre rol y en concreto sobre un tipo de rol muy específico que es lo que se conoce como el rol indie. Bien, vamos a ver realmente un poquito de dónde viene esa etiqueta, qué es realmente el rol indie y vamos a meternos un poquito de lleno en juegos que realmente se consideran o llevan la etiqueta indie y qué niveles de indie pueden haber. O cómo utilizamos también ese término muchas veces los roleros para diferenciar algunos juegos que simplemente tienen otra manera de jugar o se distancian un poquito más de la forma clásica. Ahora lo veremos porque tenemos a dos grandes expertos del tema pues para hablarnos de ello. En primer lugar, pues vamos a tener a nuestro agente especial Roberto Alhambra, que hoy no nos va a traer literatura, sino que nos va a traer rol, como ha hecho últimamente, y nos va a traer consigo, nunca mejor dicho, a un invitado, a David Rivas, que ya lo escucharéis, porque lo vamos a presentar estupendamente. Es uno de los responsables de las jornadas virtuales NetCon, pero además, pues uno de los componentes de un estupendo podcast que se llama Territorio Indie. Y entonces, pues, ¿quién mejor que él pues para un poco guiarnos y dar un poquito de luz a lo que entendemos por juegos de rol indie? Unos juegos de rol que a muchos de nosotros, a mí personalmente, pues nos gustan mucho, nos apasionan. Cada vez que conocemos uno nuevo, pues como que te vuelves loco por querer jugar y probarlo. Y bueno, te das cuenta de la cantidad de creatividad que hay dentro de este tipo de juegos, la cantidad de experimentación que hay y que luego muchas veces, no nos olvidemos, esta experimentación que encontramos en los juegos indie acaban luego en juegos pues más mainstream, ¿no? O sea, juegos más generales o más populares, por decirlo de alguna manera. Ya veremos luego que dentro de estos juegos indie pues vamos a encontrar unos que están más mercantilizados y que podemos encontrar en las editoriales más importantes y principales, con lo cual ese término de indie pues también es un poco difuso porque ya son juegos que han llegado a la mayoría de gente. Y luego vamos a hablar también de otros que son un poquito más rebuscaditos. Yo os aconsejaría que tomaseis nota de todo lo que se va a decir, es decir, que tengáis cerca pues el blog de notas del móvil, una hojita y un papel, porque ya se sabe, mejor lápiz corto que memoria larga, porque se van a decir muchos nombres, tanto de autores, autoras, creadores, foros, se va a hablar también de muchos títulos, y bueno, quizás si conoces un poquito de todo este nicho de los juegos de rol en concreto, pues igual la mayoría de los que vamos a nombrar los conozcas. Pero si no y quieres empezar a investigar, ves apuntando porque hay una retahíla importante. Y poco más. Dicho esto, os cedo directamente la batuta. Cedo la batuta a Roberto y nos vamos a ir a la sala de comunicaciones para poder pues hablar sobre este estupendo sector de los juegos de rol, ¿no? De alguna manera. Así que nos vemos dentro de poquito. Conectando sala de comunicaciones.
Bueno, amigos y amigas de la base secreta, nos hemos desplazado aquí a la sala de comunicaciones, porque aunque normalmente cuando hablamos con Roberto, sobre todo en esta temporada, nos venimos siempre a la biblioteca, porque vamos a hablar sobre literatura de género. En este caso vamos a hablar sobre juegos de rol con Roberto, y vamos a hablar sobre los juegos de rol indies, esa etiqueta o ese nombre que le solemos poner a los juegos que muchos de nosotros decimos que son como raritos, infrecuentes, pequeñitos, especialmente originales o rebuscados, pero vamos a ver realmente qué es o qué se considera un juego de rol indie y hacia dónde nos va a llevar todo esto. Así que, antes de nada, vamos a presentar a nuestro agente especial, Roberto Alhambra, que está con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué haces buscando en esos archivos? Hola, Chucky. Pues aquí estoy encantado y creo que me estoy ya saliendo de mi papel y de mi guión, ¿no? Si el mes pasado hablábamos de rol PBTA, pues esta vez te traigo un poco de rol indígena. No pasa nada. Aquí al final yo creo que esto va a ser como el juego de las sillas. Vais a ir girando todos, ¿sabes? Vuestro puesto. Y al final pues Pedro hablará de literatura, Tony hablará de videojuegos y así, ¿sabes? Le he cedido el bastón del mando literario a Miguel, para cuando quiera. O sea, muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre juegos indie, que yo, claro, me he traído un gorro y un látigo pensando que era otro tipo de indie. Y no, es otro tipo de indie. Cuéntanos, ¿qué es eso de los juegos indie? Pues a ver, el indie. A ver, si nos ceñimos a su acepción respecto a la música o al cine, pues sería cualquier producción o creación artística que no se ata o que no está sujeta a las normas de la industria, ya sea la industria musical o la cinematográfica. Uh-huh. Por esto, los autores que consideramos indies, pues son... O tienen, digamos, más libertad para generar o introducir en su creación pues cualquier tipo de elemento novedoso, uh-huh, o que no sigue los cánones establecidos por el mercado. Lo mismo pasa con los videojuegos, ¿no? Videojuegos, uh-huh, indies también. Pues lo indie suele estar, pues eso, alejado de lo convencional o de las grandes discográficas, de las multinacionales, de las productoras de cine, de las masivas, digo. Y por ello podemos asegurar que los autores indies en general pues tienen más libertad para crear. Pueden arriesgar más, y de hecho arriesgan más, presentan novedades y son más valientes en general. Pues en el rol pasa igual con esto. Y aunque desde hace tiempo se relaciona lo indie con juegos más laxos o más narrativos, los juegos indie serían en realidad, si nos ajustamos a esta definición de la música o el cine, los que se alejan de las grandes editoriales y son creados o publicados por autores independientes. En principio, esto sería lo indie. El concepto de indie no tendría que ver con el sistema, uh-huh, aunque como pasa en el cine, en la música, en los videojuegos, como estaba diciendo, pues suelen presentar novedades, ¿no? Por todo esto que comentaba antes. Por ello, alguna de las banderas del rol que ha sido considerado indie, como ha sido Fate o los PBTA de los que hablamos el mes pasado, como decíamos, uh-huh, en la base secreta, pues hoy forman parte de grandes editoriales de juegos. Y aunque el sistema siga siendo, o en su momento presentará novedades, ¿se sigue considerando indie estos juegos? Bueno, esta pregunta la voy a dejar en el aire. Si pienso en el Fate de Evil Hat, por ejemplo, publicado en España por No Solo Roll, o varios PBTAs, desde el Apocalypse War, que fue de los primeritos, uh-huh, a la Novia de Barba Azul, que ha presentado No Solo Roll ahora como una de las últimas novedades, uh-huh, de esta misma editorial, ¿sigue siendo indie cuando ya forman parte de la grande de la industria? Pues en su espíritu así son concebidos, pero a ver qué opina nuestro invitado. Si quiere le presentamos. Sí, porque están llamando ahí al teleporte este de la base, están ahí en la puerta, lo tenemos esperando, y veo que viene cargadito de juegos, así que ábrele y que pase. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Chucky? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, aquí estamos. Siéntate, David. Encantado de estar aquí. Esto es muy acogedor, se siente uno como en casa casi, ¿eh? Todo muy familiar me resulta. hemos dejado la rumba esta mañana funcionando y nos ha limpiado todo. Oye, esto estaba... Se ha quedado niquelado, ¿eh? Muy bien. Tenías que verlo anoche. Anoche estaba hecho esto una pena.
Bueno, ¿quién es David Rivas? Roberto, que tú traes aquí a quien te dé la gana, que esto parece una fiesta de instituto, tío. Fiesta de pijamas. Una fiesta de pijamas. Pues mira, he traído a David por varios motivos. El tercero y último va a ser precisamente para hablar de rol indie. Porque yo a David le he conocido, he jugado poco con él. O casi nada. Poco, pero poco, realmente poco. Sí, le he conocido por el entorno así de jugones más indies con los que he compartido. Y cuando hablé con él, pensé en él rápidamente por los otros dos motivos por los que le traemos hoy, que ahora comentaremos cuáles son. Pero bueno, pues rápidamente a David toda la gente le puede relacionar, si le soléis ver, yo pues cuando nos hemos cruzado a David creo que por TDN o por Rolea, pues siempre con el grupo pues más de jugones indies de Gonfada, con Pedro Pablo y esta gente que son muy indígenas. Y digo sus nombres porque cuando yo hablé con David me dijo, bueno, pero habla con Pedro, con Fada, que son grandes conocedores de esto. Y lo que ocurre es que David, aparte de ser uno de los miembros de los corazones, digamos, que impulsa la sangre y bombea las Netcom, y eso, el segundo punto por el que está aquí, también, juntamente con Fada y con Pedro, pues la semana pasada iniciaron una andadura podcastil que se llama Territorio Indie, precisamente hablando de podcast. Y yo quería que él viniera aquí, que a lo mejor es, bueno, pues en mi entorno, por ejemplo, le tengo más lejos, pues quería compartir este rato con él. Y por eso le he traído, porque es un gran jugador indie, por lo menos se mueve en ese entorno. Y lo primero que te quería preguntar, David, bueno, que nos cuentes un poquito tu bagaje y sobre todo por este tema del Territorio Indie, ese gran podcast del que formas parte. ¿Qué pretende Territorio Indie? Cuéntanos. Pues bueno, Territorio Indie es, bueno, como bien has dicho, es un podcast que está centrado sobre todo pues en tratar de dar un poco a conocer juegos más minoritarios o más indies, siempre teniendo en cuenta nuestro escaso alcance, pues a un público pues un poco más general. Y al final no deja de ser también, pues en el fondo, tres amigos que nos juntamos pues para hablar de las cosas que nos apasionan, ¿no? Que son, en este caso, el rol y, en concreto, pues más los juegos de corte más indígena, más independiente, como bien has explicado lo que quiere decir, ¿no? Y bueno, pues bueno, fue una idea que llevamos tiempo ya pensando y tampoco veíamos algo similar o un medio que tratase ese tema de manera más específica o al nivel a que nosotros nos gustaría. Y bueno, pues eso, como bien has dicho, la semana pasada nos lanzamos a publicar el primero de los podcasts que tenemos grabados. Y bueno, en principio, pues bastante contentos. Es algo que también hacemos sin ningún tipo de expectativa, más allá de pasar un buen rato y hablar de las cosas que nos gustan. Genial. Y difundir el hobby al fin y al cabo. Sí, claro, difundir el hobby, que al final es lo importante, ¿no? Muy bien. Vemos que es nicho dentro de nicho, entonces. Un podcast de rol, ya no de rol indie. Ya, tío, somos los más raros del lugar, ¿sabes? Y ya no sé realmente cuánta gente realmente le resultará interesante, ¿no? Pero yo, como le digo a mis compañeros, que como que nos escuchan 4 personas y realmente lo aprecien, pues nosotros nos damos más que satisfechos. Yo he de decir, David, que soy el público objetivo exactamente que pretendéis, porque dentro de todo esto que me apasiona, ya encima, el mes pasado, trajimos a Óscar del podcast Éxito Parcial a hablar de PBTA. Y a mí ya el PBTA ya se me está haciendo demasiado mainstream. O sea, claro, ¿verdad? Yo da la sensación que ya es demasiado clásico, ¿no? Pero no, sí. No sé si estás de acuerdo un poco, bueno, si quieres comentar pues la definición que he dado antes, ¿no? Y la pregunta que he dejado en el aire, ¿no? ¿Qué pasa con esos PBTAs y esas cosas que ya forman parte de la industria, ya están ahí en las grandes editoriales? Bueno, respecto a la definición que has dado, pues yo la considero bastante correcta, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Al final ocurre un poquito parecido con los juegos de rol, lo que ocurre con otras formas de expresión cultural, ¿no? Que empiezan siendo una cosa y ahora casi que entendemos otra, ¿no? Respecto a lo que puede ser un indie. Es verdad que cuando hablamos de juegos indie, a mí, siempre me va a la cabeza pues al foro este famoso de The Forge, ¿no? De la Forja. Ellos al final decían, la definición que daban de juego indie es un poco parecida a la que has dado tú. Es todo juego en el que, digamos, la posesión y el control creativo es del autor, ¿no? No hay injerencias de editoriales ni de otro tipo de consideraciones, ¿no? No obstante, claro, al final
La Forja creo que tuvo una influencia muy, muy clara en lo que se definió como juegos indies, ¿no? Es verdad que en este grupo de La Forja, que es The Forge, que fue un foro que fue, creo, creado en el 99, o sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, casi 20 años, bueno, no, más de 20 años. Hace 20 años, sí. Sí, o sea, casi nada, en el 99, pero no fue hasta creo que 2001 cuando lo pilló por banda Ron Edwards y creo que fue Clinton R. Nixon, que le dieron un poquito de un pequeño cambio y lo convirtieron pues en lo que fue, ¿no? Una especie de semillero de ideas de gente deseosa de compartir sus experiencias y crear juegos nuevos, ¿no? Y es verdad que al final la filosofía de esta gente de La Forja tenía una idea muy concreta de un tipo de sistemas, de proponer unas experiencias muy concretas en estos juegos que desarrollaban, y eso de alguna manera pues contaminó o fue muy próximo a ese término indie, de tal manera que ahora casi cuando hablas de un juego indie pues la mente se te va a ese tipo de juegos, ¿no? Con esas propuestas tan concretas. Pero vamos, la definición que has dado es perfecta. Uh-huh. Y respecto a lo que dime. Dime. No, que respecto a lo que comentas de PBTA, pues sí, al final es lo que dices, ¿no? Al final ya hay propias editoriales que están grandes, ¿no? Que están sacando este tipo de juegos, pero es verdad que así como en otros sistemas del PBTA también tiene bastante recorrido para innovar y darle vueltas un poco al sistema, ¿no? Has mencionado antes la novia de Barba Azul, que casi es de los que se llaman PBTAs casi, no sé si de tercera o cuarta generación, ya no sé por qué generación vamos ya, pero plantea pues va diferentes, o sea, cambios muy 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 claros frente al primer Apocalypse World que salió, ¿no? Entonces, siempre hay... Es curioso que el término indie muchas veces va con el prefijo muy o un poco o es un poco indie o es muy indie o es... Muy indie. Siempre es como... Pero es que es una discusión esta de lo que es indie y lo que no es indie que al final siempre enciende debates un poco enconados en las redes, ¿eh? O sea... En las redes, tanto los jugones indies como los del OSR, yo creo que son los que más nos encendemos con estas cosas. Sí, al final somos apasionados de lo nuestro y lo defendemos a capa y espada, ¿no? Mira, antes de que sigamos con ese tema, porque de hecho The Forge era uno de mis puntos ahí en la tercera parte de la entrevista, que es en la que vamos a hablar ya del rol indie, pues íbamos a hablar un poquito de The Forge. Perdona, me he saltado el guión. Te estás saltando todo. No, es que quería que antes de saltar eso, que nos hables un poquito más de territorio indie, que a mí me interesa mucho. Sí. Te quería preguntar, ¿para qué público entonces está destinado, habéis pensado a crear el podcast? Pues de verdad que, ya te digo, al final, obviamente hay un público objetivo muy claro, que son pues gente como tú o como yo, Roberto, que nos gusta este tipo de juegos, pero no obstante tampoco lo cerramos, a ese nicho, ¿no? Dentro del nicho. La idea también es un poco que sea un punto de difusión, ¿no? En la medida, ya te digo, que el alcance que tenemos pueda llegar a un público más amplio, ¿no? Al final los juegos indie, pues son juegos muy interesantes que pueden proponer una alternativa a gente más clásica, ¿no? No tienes por qué renunciar a lo que te gusta para probar algo nuevo. Yo, de hecho, pues también juego a juegos más clásicos, pero no obstante el indie pues tiene un hueco de mi corazón pues bastante amplio, ¿no? También, junto con el podcast, hemos lanzado un foro, bueno, ya que ahora tenemos tan dispersa la comunidad a través de redes sociales, pues hemos dado un salto al pasado y hemos creado un foro como los de hace un siglo. Y, bueno, el siglo pasado quiero decir, y ahí estamos pues un pequeño foro bastante sencillito, un poco en la línea de lo que otros foros como los de Gauntlet proponen, pues para hablar, pues eso, de darle un poco también soporte más de web al podcast, donde poder enlazar, donde la gente pueda también discutir sobre el podcast, sobre los temas que traemos, e incluso proponer pues ellos mismos pues temas que discutir, ¿no? Uh-huh. Oye, David, ¿y qué formato va a tener? Más o menos, duración y pues, periodicidad. Sí, mira, nos planteamos, es un tema que ahora mismo pues, barajamos diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el objetivo que tenemos es estar en torno a unos 80 minutos, 1 hora y media máximo, una cosita así. Siempre planteamos como 2 secciones, unos primero 40 minutos en los que intentamos, pues, o bien uno de nosotros pues ha salido un juego que quiere luego llevar a mesa y lo discutimos, lo presenta, como hemos hecho en el primer episodio.
O otra de las alternativas también es traer a un autor español de algún juego indie y discutir con él durante esos 40 minutos de qué va su juego y que nos lo presente. En ese sentido, pues para tener también pues una idea de lo que se está haciendo dentro de, pues eso, a nivel nacional, ¿no? Dentro de los juegos indie. Y luego guardamos siempre otros 40 minutos o media hora, depende de lo inspirados que estemos, para tratar temas más, pues bueno, simplemente lo que nos pasa por la cabeza. Tanto a Fada, a Pedro o a mí, tenemos cada uno unos 10 minutos para discutir cualquier cosa que se nos pase en la cabeza, temas libres, relacionado con juegos de rol, sobre todo indies, o simplemente, pues yo que sé, soltar ahí una diatriba y quejarte de lo que sea, pero bueno, un poco más libre, ¿no? Buah, 10 minutos para juegos indie lo veo muy poco, ¿eh? Vais a empezar a gastar puntos Fate, pero vamos. Bueno, pero ya te digo, hablamos de cosas que al final... Bueno, escuchas a Pedro hablar y es una pasada, entonces es maravilloso. Y Ifada lo mismo, tienen una capacidad de síntesis y de sí, no, la verdad es que desarrollar sí. los temas que es... Yo me quedo, yo a veces es como que te quedas mirándoles, comiéndote las palomitas. ¿Sabes? Que tengo algo que decir. No, seguid hablando, por favor, seguid hablando. Estoy aquí en mar de interesado escuchándoos. Sí, ciertamente. Entonces, cuando juegan ocurre lo mismo. Se ponen los dos, crean una sinergia uno en torno al otro. Es una pasada, te sientes ahí como una aguantabelas, ¿eh? Y dices, joder, tíos, yo también quiero jugar. Se retroalimentan. Bueno, pues Muy ya bien. sabéis, acudir a Territorio Indie, buscarlos en las plataformas de podcasting y ahí están. Sí, Vamos, la periodicidad YouTube, que ¿no? planteamos son 2 semanas, eso no lo he dicho, son 2 semanitas de cada 2 semanas, plantearemos la semana que viene, sacaremos el siguiente episodio, que bueno, presentaremos un juego muy chulo, ¿verdad, Roberto? Sí, la semana que viene va a haber tomate del bueno, güey. Tomate del bueno. Sí, va a haber buen tomate. Pues mira, vamos a... bueno, si quieres comentar algo más del podcast, y si no, vamos a pasar al segundo punto por el que quería que estuvieras aquí. ¿Pasamos? Vale, perfecto. Pues las NetCon 2020, porque seguramente que nos va a presentar cosas indies, pero Seguro. lo primero que te quería comentar, y ahora que nos cuentes tú cómo ha sido eso, porque me parece una genialidad, ha sido la iniciativa que habéis tomado para la típica... el típico sorteo de juegos, ¿no? Esa donación que vais a hacer a bibliotecas y demás. ¿Nos cuentas? Porque eso me parece genial, tío. Y enhorabuena por la idea, ¿eh? Pues muchísimas gracias, porque la verdad que nos ha parecido una idea un tanto arriesgada. Tampoco sabríamos qué acogida iba a tener plantear una ruptura frente a lo que hemos hecho en ediciones pasadas, pero la verdad que hasta donde yo he visto, pues creo que ha sido una acogida bastante buena. No eres la primera persona, Roberto, que nos felicita por ese paso, ¿no? Pues la verdad que yo creo que el hecho de pasar a hacer eso ha sido casi como una evolución natural, ¿no? Al final siempre en todas las ediciones nos hemos ido planteando pequeños cambios. Claro, las NetCon pues empezaron siendo al final algo que surgía en el seno de G+, un poco a raíz de la gente que se juntaba allí para jugar a rol por videoconferencia, y fue evolucionando pues hacia unas jornadas un tanto más independientes y más jornadas, ¿no? Y al final, como digo, pues este fue un paso que nos pareció lógico. Llegaba un punto en que veíamos que el sorteo de juegos, aparte de ocasionarnos un trabajo ingente, porque luego había que bueno, al final cuando acababan las jornadas había una serie de tiempo después de jornadas para tratar de gestionar todo ese tipo de volumen de juegos, para tratar de hacer pues, que las editoriales se pusieran en contacto con los premiados. Pero realmente la razón no fue más eso, sino que nos apetecía dar ese cambio, dar un cambio solidario, ¿no? Lo bueno de las NetCon y de la organización es que siempre entra gente nueva. Cada año van entrando gente nueva, es un grupo muy flexible. Y entonces lo bueno de que entre gente nueva es también que aportan nuevas ideas, ¿no? En ese sentido nos planteamos que queremos hacer algo solidario este año, y alguien de la organización nos dijo, pues oye, pues ¿qué os parece proponer este cambio, ¿no? Nos propuso dentro de nuestro seno de organización hacer llegar ese material que antes se sorteaba para particulares y que casi todos tenemos una buena nutrida biblioteca de rol, pues intentar que al final que ese material de juegos, pues en vez de llegar a una persona, pues que llegara a las máximas personas posibles. ¿Y cómo hacerlo mejor que dando a una biblioteca o a una asociación o a una ludoteca o a una ONG? De tal manera que ese juego pues tenga un recorrido mayor y un alcance mayor. Y nos pareció pues una idea genial. Recuerdo que cuando me la propusieron estuve sin poder dormir de lo emocionado que me encontraba, diciendo, joder, qué guay. Y bueno, pues la verdad que eso fue, no sé, ese cambio.
respecto a ediciones pasadas. La verdad es que sí, enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Iba a pedirte, David, antes de que Chucky te pregunte, que a lo mejor, aunque creo que no, pero todos los oyentes de la base secreta deben conocer lo que son las Netcon, si quieres explicar rápidamente lo que son, por si alguien no lo sabe. Aunque pues, automáticamente queda excluido de oyente de la base secreta. Pues la verdad que la explicación es bien sencilla, que igual que hay jornadas físicas para juegos de rol que se juegan en mesa, pues esto es la analogía, pero para juegos de rol online. Al final son unas jornadas virtuales en las que nos juntaremos durante 5 días en Semana Santa, del 8 al 12 de abril, creo que es este año, y en los que, bueno, pues a través de una aplicación como las que podéis utilizar en otras jornadas tipo TDN y tal, la gente puede proponer, se inscribirá en esa aplicación, los másteres subirán las partidas, luego abriremos un plazo de inscripción a las partidas, la gente se apuntará a las mismas, o sea, es todo muy habitual, ¿no? Lo que suelen ser unas jornadas, pero la salvedad es que en vez de jugarlas en un sitio físico, pues estarás jugándola en la comodidad de tu hogar, con tu pijamita o tu cervecita al lado, en tu casa, o desnudo de cintura para abajo, como prefieras. Total, no se te va a ver. Entonces, al final, es eso la diferencia, ¿no? Y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, obviamente, ¿no? La ventaja mayor es que no hay límite de salas, no vas a estar con ninguna mesa al lado haciendo ruido, vas a estar con tus cascos, concentrado en tu partida, así que bueno, que son las jornadas pues que están teniendo cada vez... Bueno, el crecimiento es sensible respecto de cómo comenzamos a donde estamos ahora, pues la verdad que son unas jornadas, yo creo, además bastante bien asentadas, ¿no? Y bastante bien acogidas en la comunidad rolera. Bueno, pues después de esas palabras la pregunta es clave. Plazos, inscripciones y plataformas en las que podemos acceder. Pues a ver, nosotros el 9 de abril... Perdón, el 9 de marzo, o sea, este lunes que viene creo que es, ¿no? Sí, el lunes que viene abrimos la inscripción de participantes. Esto es, no es todavía, digamos, ni partidas, ni inscribirte a partidas, simplemente es para que la gente se dé de alta en la aplicación. Uh-huh. Una vez dado de alta en la aplicación es cuando podrás luego, el 16 de marzo, subir partidas. Perdona, David, el 9 de marzo creo que es hoy, ¿no? Es el día que sale este podcast. Ah, vale, pues justamente hoy. Cierto. Es que estoy un poquito desubicado. Pues claro, eso, hoy, 9 de marzo, es cuando estamos ya abriendo el plazo de inscripción de jugadoras o de jugadores. Y dentro de una semana es cuando ya podrán estos jugadores que se inscriben hoy, pues, dar de alta sus partidas. ¿Vale? Y luego el plazo para inscribirse como jugadores a las partidas, pues ahora mismo me pillas un poco en un renuncio, pero si me das un minuto, te digo cuándo se podrán inscribir los jugadores. De todas maneras, seguro que va a haber información, ¿no? Respecto a ello. Sí, tenemos... en los canales habituales... Sí, tenemos... Sí, si la gente nos quiere seguir, pues tenéis la dirección, la cuenta de Twitter, que es @netcon01, todo letras, y si no, también está nuestra página web, que es netconplay, o sea, netconplay.com, y ahí damos cumplida información, tanto y bueno, a través también de la página web que acabo de mencionar, también aparecen todos los enlaces al grupo de Discord, al canal de Telegram, o sea, estamos en bastantes redes, también estamos en MiWi, estamos, como he dicho, en Twitter. Entonces tenemos bastante presencia en redes y la verdad que es fácil seguirnos. O sea, ya lo estoy viendo aquí, el plazo de inscripción de partidas, para inscribirte a las partidas, lo abriremos el 29 de marzo. De todas maneras lo confirmaremos por redes. Tomad esta última información con pinzas, pues es algo que tengo todavía que discutir con mis compañeras, pero en principio esa es la fecha que barajamos. Muy bien. Pues fenomenal. Ya sabéis, toda la información en netconplay.com. Eso es. Bien, yo te quería preguntar también, David, ¿quiénes formáis parte entonces ahí? ¿Quiénes estáis? O no quiénes, por lo menos, ¿cuánta gente? ¿Sois muchos? ¿Necesitáis ayuda? Si alguien quiere colaborar con vosotros en la organización, a eso me refiero, ¿no? Sí. ¿Sois suficientes si no necesitáis a nadie más? De momento, a ver, estamos en la organización, aparte de estar yo, obviamente, pues tenemos, hay 2 personas de Latinoamérica también colaborando, porque al final las jornadas, claro, al tener esa facilidad y esa falta de problemas logísticos, pues tienen un objetivo internacional, ¿no? Un alcance internacional al menos. Tenemos a 2 personas de Latinoamérica
Y luego tenemos en total creo que somos 8 personas. 8 personas en la organización. Cubrimos un poco también, ahora con la gente que estamos en la organización, cubrimos tanto el tema de diseño gráfico, la presencia en redes, todos los desarrollos informáticos que podemos tener para el Discord, para la página web. También tenemos a gente que está todo el día pendiente del canal de Discord. Y bueno, la verdad que tenemos una buena plantilla. No obstante, siempre estamos abiertos a que a la gente pues que le pueda interesar, pues nos puede contactar a través del correo electrónico también, que es netcon01@gmail.com. Y bueno, pues estamos más que dispuestos a nuevas manos y ya gente encantada de ayudarnos. Está perfecto. También es importante porque, bueno, también dentro de las jornadas también tenemos muy presente todo el tema de protocolos antiabuso y tratar de proporcionar un entorno seguro a las partidas. Y bueno, pues también buscamos también pues gente que igual dentro de las jornadas pues nos pueda echar una mano en ese sentido como voluntarios para estar un poquito pendientes de que todo ocurra como debe, ¿no? De que el protocolo pues de antiabuso pues se cumpla y bueno, pues puedan echarnos una mano respecto a ese tema. Genial. David. ¿Terminamos ya con el tema NetCon, Chucky? Sí, ¿qué novedades vais a presentar este año con respecto al año pasado o los anteriores? Bueno, la verdad que, pues salvo lo que hemos comentado de esa nueva vertiente solidaria, yo creo que las jornadas siguen una línea, salvo ese cambio, pues bastante similar, ¿no? Al final tenemos un buen bagaje, las cosas han funcionado bien y como, bueno, al final nosotros nos nutrimos mucho de las actividades que propone la gente, ¿no? Siempre parecido a años anteriores, pues habrá las típicas charlas con editoriales, estamos intentando entrevistar a autores no solo nacionales sino también del otro lado del charco y bueno, al final el objetivo también es presentar cuantas más partidas posible, pues mejor, ¿no? El año pasado estuvimos rondando las 150 y bueno, yo me conformaría con que este año tuviéramos números casi iguales o similares, estaría bastante contento. Es una pasada, 150 partidas. Sí. ¿Cuántas jornadas tienen 150 partidas, no? Las grandes. Sí, bueno, a nuestro favor juega pues eso, ¿no? También la facilidad, ¿no? De montar una partida en tu casa, ¿no? Y no verte constreñido por temas logísticos o de espacio. La verdad que eso juega a nuestro favor en este sentido, o sea que estamos en esa parte pues... Maravilloso. Yo, la parte mala, que he de decir, ¿no? Las fechas que suelen coincidir con Semana Santa... Y los que se van de viaje en Semana Santa, ¿qué? Eso es la... ya. Me imagino que habrá gente que lo haya dicho. Si yo el primer año, el año que se inauguraron, yo hice una partida, me había ido a la playa, porque claro, ¿cómo voy a decirle a mi chica que no íbamos a ir a la playa esos días? Y me tuve que buscar la vida con el portátil de, oye, me voy a ir 2 horas a una casa que había de la juventud a pedirles que me dejaran ahí enchufar el wifi. Bueno, pues aquello fue... Sí, eso es drogaína pura. Sí, es una adicción. Pero ya me había comprometido y era como, ahí va... claro. Bueno, sí, es que no es la primera persona que nos dice eso, de que lástima que sea en Semana Santa. Pero al final siempre pasa, ¿no? Tienes las rolea que son en el puente de diciembre. Las TDN son en pleno agosto. Claro, al final tienen que ser... claro, tiene que ser unas fechas así. Oye, yo he venido aquí para hablar de juegos indie, a ver qué pasa. ¿Qué es esto? Vamos a hablar un poquito del indie. Pues venga, muy bien. Vamos a hablar de indie. Ya sabéis, netconplay.com, ahí lo tenéis todo, así que no hay pérdida. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general.
Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente. Y ahora sí, vamos a hablar de juegos indie ya. Y bueno, pues te cedo el mando, Roberto. Tú mandas. ¡Esto no es música! ¡Chochón! Ah, no. ¿Dónde está el DJ? Nada, yo bueno, quería hablar un poco contigo, David, de tu visión y tal, porque yo he traído aquí algunas cositas de indie, pero claro, en el fondo, si nos atenimos ahí a esa definición que dábamos al principio, lo que nos llega a nosotros es el mainstream del indie, lógicamente. Ya. Y bueno, pues eso, quería que hiciéramos ahí un pequeño repaso, ahí con tu ayuda, pues eso, ¿no? Desde el PBTA, que decíamos que ya todas las grandes editoriales están haciendo PBTA, ¿no? A los últimos éxitos, como fue Trophy, y el exitazo que ha tenido de mecenazgo, ¿no? Sí, bueno, una pasada, la verdad. Esa evolución, ¿no? Desde el rol al storytelling o al story game, ¿no? Que decíamos que esas mecánicas, cómo han ido cambiando. ¿Tú cómo ves esas mecánicas que ahora consideramos indies? Por ejemplo, eso, ¿no? Del role story game. No sé si tienes ahí una opinión formada sobre ello, sobre las mecánicas hacia las que tiende el indie. Bueno, al final, claro, es que es complejo el tema de lo que es un juego indie, ¿no? Respecto a mecánicas. Porque, claro, cuando mucha gente habla de los juegos indies, a todo el mundo nos pasa que nos vamos hacia eso, ¿no, Roberto? Hacia mecánicas, pues incluso hay gente que las plantea como mecánicas ligeras, ¿no? Dice, juego indie, pues mecánicas ligeras, con poca carga de reglas. Y luego ves juegos como Burning Wheel y te das cuenta de que de ligero eso no tiene nada. O sea, tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada, ¿no? Y luego tienes también pues gente que se piensa que los juegos indie son solamente juegos narrativos, mecánicas narrativas, y sí que es verdad que muchos de ellos eso es lo que buscan, ¿no? Una propuesta más narrativa, pero luego tienes juegos también que de una vertiente bastante ludista, ¿no? Como el que en nuestro último podcast hablamos, que fue el Sigmata, es un juego puramente ludista. O luego tienes otros juegos también que pueden ser indie, como puede ser pues La Cuna, que también tiene una parte lúdica muy muy marcada, con toda esa gestión de las pulsaciones del corazón, ¿no? Y al final, bueno, pues y luego, claro, no es lo mismo tampoco lo que es un storytelling a lo que es un juego puramente indie, ¿no? Yo creo que los storytelling pues tienen ese punto que gente dice que eso no es un juego de rol clásico, que es casi una narración compartida donde las labores de máster muchas veces son difuminadas, como puede ser pues juegos como, yo que sé, pues tienes a Follow, que has jugado seguramente y has disfrutado. Sí. Y luego tienes Ten Candles o otros juegos como puede ser, pues yo que sé, pues más conocidos aquí, como Ten Candles es de Roscoma, no me estoy columpiando. Ten Candles, te puedo decir de quién es porque lo tengo aquí mismo. Y Ten Candles es de Stephen Dewey. Pues no. Pues okay. No. No era el que yo pensaba. Es un juego muy curioso que se juega con unas velas encendidas, con 10 velas encendidas, y conforme va pasando la partida, pues vas apagando velas. Y si alguna de las velas se apaga de manera accidental, pues también cuenta para la partida, entonces la partida avanza. O sea, tiene un rollo un poco extraño, así como, no sé, con un soporte físico que es una vela, pero eso. Entonces, las mecánicas al final de los juegos indie, a veces me resulta difícil clasificarlas, porque puedes encontrarte una mirada de sistemas, una mirada de juegos, de mecánicas, y lo que sí que es verdad que siempre, lo que yo creo que caracteriza a un juego indie es que te está proponiendo algo muy específico, ¿no? Una propuesta muy concreta, que puede ser normalmente muy más orientada hacia lo narrativo, pero no tiene por qué. Y te ayuda, un sistema que te ayuda sobre todo a contar esa propuesta, ¿no? que está haciendo el juego. No, que intenta llevarte de la mano, no hace falta que seas un pedazo de máster, sino que muchas veces te proponen las mecánicas adecuadas para que llevarte hacia donde te quiere llevar, ¿no? El juego, ¿no? A la receta, ¿no? Para que sepas hacer el plan. Sí, eso es. No te da consejos, sino te dice exactamente los minutos y eso las cantidades que has de echar a la sartén. Muy bien, sí, un poco lo que comentábamos al principio, en esa definición que he hecho, ¿no? Que decía que la gente lo suele achacar o lo suele
no achacar, sino asemejar a unas mecánicas y luego no son tanto las mecánicas, ¿no? Sí, eso es. Luego, un poco la propuesta que te hace el creador, esa propuesta valiente que decía yo, una propuesta valiente, un cambio, algo distinto. ¿Quieres que hablemos y vamos recomendando así, por ejemplo, dentro de lo indie? Ya que has hecho ahí mención de algunos autores o de algunos juegos, pues los más conocidos, ¿te parece que empecemos por The Forge? Algunos de los autores de The Forge, como Ron Edwards o el mismo Vincent Baker. ¿Qué cositas indies te gustan de ellos y la gente que quiera experimentar puede probar? Pues bueno, de lo que surgió de la forja en estos autores que has comentado, pues de Ron Edwards podríamos mencionar Sorcerer, que es un juego sobre, bueno, la verdad que lo conozco un poco de manera muy tangencial, no he jugado al mismo, pero es un juego en el que encarnas a magos que han hecho un pacto con un ente diabólico, ¿no? Y de alguna manera pues ellos te demandan algo de tu humanidad que tú tienes que valorar si lo pones en liza o no, o sea, siempre buscando esos conflictos morales. Otro juego también de Ron Edwards bastante interesante, que no sé si fue un poquito posterior a este de Sorcerer, que creo que es Troll Babe, en el que, bueno, pues creo que llevas a una especie de mujer troll y vas corriendo aventuras con ella. También es una propuesta bastante específica. Otros juegos de Ron Edwards, hay uno que no he probado, pero me han hablado súper bien de él, es más moderno. Y este sí que lo han probado, antes mencionábamos a Fada y a Pedro, es Circle of Hands. No sé si te suena, Roberto. Yo de Ron Edwards solo jugué Sorcerer. Ah, pues mira, ya has jugado más de Ron Edwards que el que habla ahora mismo. Y ese, o sea, sí, de Ron Edwards, esos yo creo que son, por lo menos tanto en lo viejo y lo nuevo, a mí los que me resultan más interesantes, ¿no? Para probar. Y, joder, la verdad es que cuando con la forja había una cantidad de subforos dedicados a un montón de juegos, había una barbaridad de juegos. Tenías también un subforo dedicado al Burning Wheel, que aquí no se ha traducido en español, que ojalá se traduzca alguna vez, pero hemos visto una adaptación del mismo en Mouseguard. ¿Sí? Y luego tiene otra iteración más, Burning Wheel, que es Torchbearer, que sobre, digamos, quitando parte de, bueno, con el esqueleto con la estructura de Burning Wheel, le mete encima una capa de gestión de recursos dungeoneros que hace que al final estés jugando, tenga por un lado ese sabor indie, pero ese sabor también old school de toda la vida, ¿no? Porque al final los juegos, muchos jugadores indie no reniegan para nada del OSR. De hecho, en comunidades como por ejemplo Gauntlet, que conocerás, pues es casi una comunidad que abraza ambas maneras de jugar, ¿no? Tanto la OSR como la indie, ¿no? Y más juegos, pues bueno, pues hay un montón de juegos más. Podemos seguir mencionando. Te iba a comentar que no, que de hecho el segundo punto, pues quería que hablásemos un poquito de la forja, porque creo que son, como tú has dicho, unos pioneros en esto, y sobre todo han sido estudiosos, tanto Ron Edwards, que hablamos, como el propio Vincent Baker, que ya hemos hablado mucho de él, ya sabéis, Alex Ward, Perros en la Viña, eso es, sí. Y es un estudioso de toda la teoría rolera. El último que sacó es The King is Dead, también, que lo he probado con sí, es un juego súper divertido. Y luego hace poco sacó un Kickstarter de un juego tiene una pinta, de verdad, que súper guay, que es Under Hollow Hills, debajo de columnas huecas, algo así se podía traducir, ¿no? O algo así. ¿El del circo es? El del circo, sí. Un circo ambulante. Que se juega... Sí, pues es que hace poco salió en... ¿Lo has probado, dices? No, que no lo he probado. Ah, pues bueno, eso tendremos que solucionarlo este DN, Roberto. Seguro. Aquí lo proponemos y lo haremos. Pues sí, es un juego sobre un circo ambulante, ¿no? Que hace funciones tanto en el reino de las hadas como en el reino de los mortales. Y aún no sé muy bien de qué va el juego, salvo esa premisa, pero tiene una pinta bastante interesante, ¿no? Por lo rompedor de lo que propone, ¿no? Sí. Yo cualquier idea que venga de Vincent Baker he de probarla. Este hombre se lo ha ganado ya. Sí. Una cosa interesante también, aunque ahora si quieres vamos a pasar a hablar de Gauntlet un poquito, que es una de esas comunidades buenísimas que ha surgido, y además Gauntlet lo lleva también como bandera, es el tema de que el rol que tradicionalmente ha sido pues una cosa de chicos y de hombres, encontramos en algunas de estas, como en la comunidad de Gauntlet, por ejemplo, muchas autoras también, y poco a poco va dejando de ser, ¿no? Algo tan masculino, afortunadamente.
Y cada vez se ven muchas más jugadoras y muchas más creadoras. Sí. Antes, cuando hablabas de diseñadores de juegos no nacionales, pues seguramente es complicado encontrar más diseñadoras indies. Es complicado, sí, encontrarlas, pero a verlas haylas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, sí, están y el tema es que siempre, yo creo que siempre han estado, tanto las jugadoras como las diseñadoras. El problema es que quizás la afición estaba demasiado ocupada por otras cosas, ¿no? Por ciertas estructuras o ciertos mecanismos, digamos, que no les daban la voz que tenían que darles. Y ahora, la verdad es que hay un montón de movimiento en ese sentido y que, bueno, a nivel internacional es una pasada. Como dices, Gauntlet es una comunidad súper inclusiva y abierta y con representación de todo tipo de jugadoras y de todo tipo de jugadores. A nivel nacional también yo creo que tenemos casos de creadoras en lo que estamos comentando de indies, ¿no? A mí ahora me da a la mente, pues por pensar en que ya, o sea, ya con cierta solera, pues me viene a la mente el juego de rol Lívido, que junto con José Lomo, pues la otra de las diseñadoras, la coautora es Nieves Marín. Está un poco desaparecida por redes, porque hemos intentado localizarla para entrevistarla en el podcast de Territorio Indie, y es complicado. Pero luego también tenemos ahora mismo, pues también, pues conoces a Laura Guerrero, o hay gente pues que está desarrollando también cosas independientes y abiertas a la comunidad, y pues la verdad que está muy bien. Y a ver las ailas, y hace falta que haya más. A ver las ailas. Laura, maravillosa, una de mis compis de Tuluá Feira. Pues mira, Gauntlet, decíamos, ¿no? Esa comunidad tan inclusiva que además lo lleva por bandera y que muy fácil ahora o muy accesible los juegos que no sé si fue idea de Gauntlet o por lo menos lo llevan, este tema de los CineQuest. ¿Tú estás también metido en ellos? ¿Estás ahí soportando CineQuest? Me estoy dejando un dineral, tío, en los SineQuest. Me cago en la mar. SineQuest. Sí. O CineQuest, no sé, bueno, como nos sea más fácil pronunciar, sí. Pues sí, es que además están saliendo un montón de cosas súper chulas. ¿Decimos a la gente lo que son los CineQuest? Sí, por favor. Díselo a Chucky. Pues los... Venga, dale, Roberto. No, por favor, David, que eres el invitado. Por favor. Cuéntanos los CineQuest. Yo tengo pues ya también algunos. Si me equivoco, me corriges, ¿vale? Al final los SineQuest lo que están proponiendo son, proyectos de Kickstarter, de crowdfunding, con unos objetivos relativamente bastante bajitos, porque el formato de lo que proponen es un pequeño, en formato grapa, en formato cine, fanzine, quiero decir. En formato fanzine, claro. Exacto. Y con tu grapita, con una encuadernación muy, muy sencillita, muy cuidado del interior, o sea, bien maquetado, no esperemos nada raro, o sea, está muy bien, pero sin embargo el formato es un formato muy sencillito, que tiene unos precios muy económicos y muy, ¿no? Y bueno, y objetivos también de financiación también bajitos, y sobre todo también son juegos que en ese sentido también están proponiendo pues juegos innovadores, ¿no? En cuanto a mecánicas. Esta vez está saliendo un montón de Route in Trophy, que es la nueva etiqueta que vamos a aprendernos de aquí a unos meses sonará mogollón, como fue el Forge in the Dark y el Powered by Apocalypse. Pues los siguientes Route in Trophy. Y tenemos otros juegos también muy del rollo SR también, y o sea que y la verdad que es una pasada, y salen un montón, pero montonazo de ellos, y es una, no te das cuenta, pero vas picando, ¿verdad, Roberto? Picas, solo $10, otros $10, dices, joder, al final te plantas y dices, madre de Dios, qué golpe la cartera. Yo quería por eso comentar, es una experiencia muy concreta lo que proponen, es una grapita nada más, es un fanzine. Lo que comentaba, lo has explicado perfectamente, súper baratos. Get Underground, que lo trae España ahora The Hill Press, me costó $9, tío. A mí igual, tío. Y este otro, Casket Land, que fue también es un PBTA basado en, bueno, es más parecido a las mecánicas de World of Dungeons, ¿no? Muy sencillito, o sea, es un PBTA súper sencillo, súper básico. También fueron, no sé si fueron $12 y te vino con su mapa en tela. Además, se desbloquearon un montón de cosas con sus dados, sus historias. O sea, una pasada. Y por nada, cuatro perras, tío. En Kickstarter y buscáis los cines, escrito con Z, de fanzine, vais a ver el montonazo que hay.
Además, como estás comentando, ¿no? Igual que PBTA, ¿no? El Power by the Apocalypse que ha salido, es el juego de los 2010. Decíamos, ¿cuál es el de los 2020? Pues quizás sean estos nuevos que son Root in Trophy o Root by Trophy. ¿No? Sí, in Trophy, creo que es Rooted in Trophy, sí. Enraizado en Trophy. Eso, son juegos que surgen la idea de Trophy, que a Chucky le encanta, y están haciendo de todo. Yo, no sé, me he metido en unos cuantos, estoy esperando, y además el precio es ese, son 8 el que menos me cuesta, 12 el que más, y tienes el jueguito en casa, te lo envían con gastos de envío. No sé si te has metido en estos, yo sé, Palanquin, estoy esperando. Me he metido en varios, y he de reconocer que ya he perdido hasta la cuenta y hasta ya no sé, a veces que digo, lo he financiado, lo voy a financiar y digo, sí, ya lo he financiado, soy lo peor. Pero me he metido en varios de Rooted in Trophy, en alguno, un concreto uno de Oli Jeffrey, me parece que me he metido en varios más. Ojo, te lo podría decir si abriera el Kickstarter, pero también en el de Sunken, que es es basado en Trophy, pero en barcos y en piratas y en navíos y esas cosas. O sea, yo creo de terror. De repente vi el barco. Sí, tal cual. Esto debe ser como de terror. Muy bien, vamos a seguir avanzando, si te parece, aunque importante, estamos hablando de estos precios de Gauntlet, ¿no? Que la revista está de Codex, creo que es de Gauntlet, donde el primer Trophy, de hecho. ¿Qué ha ocurrido? Sí, que Trophy lo ha petado tanto que han dicho, bueno, vamos a hacer ahora el juego en serio, vamos a engordar Trophy, y acaban de pegarse un Kickstarter de más de $200,000. Una barbaridad. ¿Qué pasa? Que si Trophy, yo al final he dicho, ¿qué pasa aquí? Si Trophy fue una especie de, vamos a desinflar un poco Sin Barrow, ¿no? Y hacemos ahí una especie de bosque oscuro, Darda Bocar, y ahora volvemos a entrar y le han metido mucha mecánica OSR, creo, ¿no? No tengo sí, un control. lo que han hecho, creo que es al final, han hecho otro Trophy, ¿no? El Trophy Gold. 3, sí. Gold, Dark. Y Loom, pero Loom creo que es temas de ambientación, temas de tablas aleatorias, creo. Bueno, no sé si ahí recogen un poquito todo ese de ambientación. Pero al final, Trophy, en cuanto a mecánicas, en el fondo, bueno, que habéis jugado, es que es muy sencillito. Es un True Dark, en el fondo un poco vitaminado, pero tampoco más. Lo que pasa es que te da unas ideas muy buenas para luego hacer las incursiones, adaptando incluso viejos módulos OSR. Entonces, es una propuesta, la verdad que es bastante interesante, ¿eh? O sea, al margen de que bueno, pues eso, meta ahí ciertas mecánicas OSR sobre una estructura muy sencillita que es el True Dark. Pero yo creo que merece la pena, ¿eh? Pero sí, la verdad que ha sido una petada de impresión. ¿Trophy sigue siendo indie o ahora que lo ha petado tanto se vuelve mainstream y ya...? No, yo creo que sigue siendo indie, ¿no? Por lo menos yo cuando hablo de indie, lo que yo entiendo por indie a mí me encaja con Trophy. Y porque al final tampoco es una editorial al uso, ¿no? Gauntlet es una comunidad de gente que sí que es verdad que es una comunidad, es inclusiva, es abierta, pero se basa toda ella pues en yo creo que está orbitando alrededor de ese códex, ¿no? Que es el fanzine que les da cierta estructura económica, ¿no? Que les permite pues hacer todo lo que hacen una cantidad de podcasts súper chulos, increíbles, que si os manejáis bien en inglés, yo os recomiendo que les echéis un vistazo porque es una pasada, traen un montón de autoras y de autores súper interesantes. Todos los juegos PBTAs o Forge in the Dark que os parezcan están siempre representados. O sea, es una maravilla de comunidad y de podcast y de todo. Es muy activa, sí. Bien, pues vamos a ir terminando, pero quiero preguntarte seguramente los conoces. Habíamos dicho autoras que también las hay y muchas en este entorno. Kira Maran, por ejemplo, la autora de Something is Wrong Here, que también lo ha enviado de Hill Press. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sabes cómo funciona? Estuve a punto de jugar 2 veces. Eso hace tecnología. Sé que es la baraja, sé que intenta evocar un tono de Twin Peaks, en la parte de Twin Peaks más surrealista, ¿no? Más lynchiana. Es muy Lynch, todo eso. Uh-huh. Y la verdad que intenté jugar 2 veces, además las 2 veces con Fada y con Pedro. Una primera de ellas intenté jugar en el Pirineo, que nos escapamos, hicimos una pequeña escapada, y la segunda en las TDN y no hubo manera. El cansancio nos pudo ambas veces.
jugamos en casa de Fada. Yo quería traerlo por un par de cositas que te voy a contar, pero es verdad lo que decían, que era como la baraja maldita, que Fada la llevaba a todos los sitios y al final no. En casa de, vamos a jugar a esto. Aparte, bueno, Kira Maran, ya os digo que es una autora que ha firmado con The Hill Press, así que lo vamos a ver en España. Pero lo quería comentar porque cuando te he preguntado por las mecánicas, me he saltado el tema de los elementos que utilizan, ¿no? Normalmente, elementos me refiero a qué se utiliza. Pues un dado, una ficha y tal. En este juego se utiliza una baraja, un espejo. Un espejo, sí, y una caja también, creo que era, ¿no? La caja no voy a decir nada de lo que tiene la caja. Eso no se puede explicar. El espejo, o sea, tú tienes que contarle todo al espejo. Hay un momento en el que hablas hacia el espejo y te estás viendo mientras el resto de jugadores te están hablando por detrás, te están metiendo bulla sobre tu personaje. Tú a lo mejor te estás haciendo cualquier tipo de declaración lacrimógena. Tienes al resto de jugadores malmetiendo en tu psique y al final es una de las experiencias más bestias que he jugado. Súper intenso, ¿no? O sea, es un juego que yo creo que quizá no es para todo el mundo, ¿no? Porque sí que te exige como una especie de desgaste emocional, ¿no? Vas a acabar un poquito tocado después de jugarlo. Por eso yo creo que a veces que quizás sea un juego con una rejugabilidad, con rejugabilidad, o sea, que se puede jugarse varias veces, pero no muy seguidas, ¿no? Porque igual acabas un poco de polvo. De momento no quiero volver a jugarlo hasta que pase un tiempo. Sí, además, joder, ya te digo, yo intenté jugar 2 veces y no acabamos, pero la primera parte era que te culminaba el juego a que explicaras una vez en la que te habías sentido que no eras tú, algo así, ¿no? Creo que empieza algo así. Entonces ya te empiezas a sacar como mierda sobre ti y a ponerla en común con tus compañeros de partida y llegas a tocar temas pues que te pueden dejar un poquito tocado. Como bien dices, las primeras preguntas son personales, luego ya pasas. Efectivamente, sí. Pero el tema de empezar preguntas personales es para dar ese tono y que ya empieces un poco jodido y es como... Exacto, sí, que ya empieces ahí sangrando, el bleed que dicen los ingleses. Mira, te voy a preguntar por algo que sí que conoces muy bien, estoy seguro, aunque ya nos queda muy poquito tiempo, seguro que Chucky ya va a sacar a los perros. Ben Robbins, que no hemos hablado casi de Ben Robbins. Lo hemos nombrado, hemos dicho Follow, Michael Cobb, ahora vuelve a sacar Kingdom, creo, segunda edición de Kingdom. Sí, eso he escuchado, sí. Follow, hay que recomendárselo a todos los oyentes, ¿no? Sí, Follow es una pasada. Follow es, bueno, yo creo que no se puede hacer más con menos en formato, ¿no? Porque es un librillo de ¿cuántas páginas era, Roberto? Menos de 100 páginas, 80 páginas, algo así, no sé cuántas era. Pequeñito. Muy pequeñito. Y lo que te propone es una serie de quests, de búsquedas. Es un juego totalmente o sea, un story game, no hay máster, digamos que las escenas se van montando por los diferentes jugadores, pero te establece una serie de preguntas para crear, digamos, esa quest, o sea, tan bien enfocadas que es que bueno, a mí es un juego que la verdad que lo he jugado 4 o 5 veces y se dan unas historias increíbles, ¿no? O sea, es como decían también Fade, pero es un juego que nunca te da un 5. Siempre te da a partir de 7 para arriba. Como diseño es un 10. Es una pasada. Este juego puede ser de 7 para arriba, pero el diseño es un 10 auténtico. Las preguntas que comentabas. Sí, es que está tan bien. Y luego es un juego que creo que de momento no vemos en español. Es una pena. Sí, no lo firma nadie, no sé, no sabemos. No, yo por lo que me han comentado, no debe ser sencillo que Ben Robbins quiera licenciarlo, ¿eh? Yo creo que es más problema de la parte, digamos, de la contraparte de Robbins que de que no haya editoriales interesadas en traerlo aquí. Yo al menos sé de 2 que lo han intentado con poco éxito. Lo que sí que tenemos aquí, y vamos a pasar a otro autor de estos indies para ir terminando, una autora, de hecho, Avril Alder, que la conocerás por El Año Tranquilo de Un Año Tranquilo. Y Un año. El año. En español es el año. Lo estoy viendo aquí ahora mismo. ¿No es un año? Es el año. Yo creo que es un año en español. Bueno, si es el año, es el año. Da igual. Y Monster Hearts. 365 días. El juego de HD Publisher también. Un PBTA muy bien diseñado también. Además, que también con una serie de mecánicas que luego han inspirado otros juegos que se han basado en ellas. Como por ejemplo todo el tema de las strings, ¿no? De las hebras, creo que se traduce, no sé cómo lo han traducido en español. ¿Hebras puede ser? ¿Cadenas? Cadenas, creo. Cadenas, vale, sí.
Sí, que luego pues puedes encontrarte algo parecido a las formas de las deudas en este juego, en el Urban Shadows, y también en el, bueno, también en The Veil. The Veil también tiene todo el tema de la deuda, que está inspirado directamente casi más por Urban Shadows, pero bueno, por hacer la trazabilidad, pues sí que tiene que ver con Monster Hearts, ¿no? Pues Urban Shadows y The Veil, que también son PBTA, y esta autora que diseña muy bien en Un año tranquilo, sí. O El año tranquilo, otro diseño muy concreto, muy chulo, el tema, ¿no? Cómo hacéis ese mapa, un juego que también hay que recomendarlo para toda la gente que quiera tener una experiencia indie. Yo tengo muchas ganas de probarlo. Muchas. Un año tranquilo, o El año tranquilo, perdón, ya no sé cómo es. Yo nombré antes a Roscoeman, que no era el juego que habíamos dicho, el de Ten Candles, que sí que conocía el juego, pero me había equivocado de autor, porque Roscoeman lo que ha dicho es el of Magic, que es otro juego de estos indies. Que también van a traer español, estamos de enhorabuena, ¿no? Me parece va a traer, en este caso, el Refugio. El Refugio de Riope, algo así, sí. Lo trae. Y la verdad es que es otro de estos juegos que tienen magia, tienen algo, ¿no? Aunque luego sí que en parte mecánica es muy laxo, y es verdad que es demasiado story game, demasiado incluso para mí no, pero no es demasiado, pero sí que lo es. Es el famoso juego del pergamino, que bueno, pues hace años se puso bastante de moda en todos los que estábamos ahí en como decías tú, en G+, pues en Rolero, ¿no? En su canal sí que lo llevó bastante y le hizo bastante promo, entonces ahí lo conocimos. Y es una pasada, y bueno, pues sí, estamos de enhorabuena con este juego. Qué guay. Sí, tú lo has llevado además algunas jornadas, ¿no? Me parece, ¿no? En TDN creo que lo llevaste, ¿no, Roberto? Se lo lleva un montón de sitios. A TDN lo llevé, hombre, con el precio que tenía hay que sacarle. Hay que amortizarlo. No, más que nada por eso, porque el pergamino, coño, es una cosa carilla, ¿no? Prefiero de producción, ¿no? Que no van a poner. A ver qué hace el Refugio Editorial, aunque creo que no estuvieron aquí en la base secreta diciendo que a lo mejor eso, que no se lo sacaban en formato pergamino, sino en formato libro. O pues no recuerdo las palabras exactas, pero es posible, ¿eh? Es posible. Sabemos muy bien, tendremos que esperar a ver qué anuncian. Y lo último que te quería preguntar, David, ¿es alguna recomendación más, algún autor que debamos echarle un ojito, aparte de estas comunidades que hemos dicho de Gauntlet, al foro de The Forge, etcétera? Sí, pues bueno, autores, joder, la verdad que así actores ingleses, la verdad que habría tantos. Así, a mí cosas que me gustaría ver, pues mira, hace poco, el último podcast hablamos de Sigmata, que es un juego, verdad, que muy chulo, de Chad Walker. Es el mismo autor que el de Cryptomancer. Cryptomancer, creo que sí. Bueno, sí, ¿no? ¿Cryptomancer se llama? Sí. Sí, que más que creo que lo anunció alguna editorial, me parece, fue JPKE que tenía la licencia. Sí. Es un juego bastante interesante. Y luego lo que os he comentado, el de Circle of Hands, a mí es un juego que me gustaría ver traducido en español y llegar a jugarlo. Y luego hay un juego que a mí me flipa mogollón, porque es que lo veo súper difícil de llevar a mesa, tío, pero es el de Clay That Woke. No sé si conoces. Sí, hombre, claro. De los Minotauros, ¿lo has jugado? Lo jugué en Galicia, sí, lo tenía un Gershaw. Gershaw, es verdad, Gershaw, sí. Además creo que hizo hasta una reseña, me parece, por redes, ¿no? Me parece recordar. Exacto, Gershaw la reseñó y él se metió en el Kickstarter y le enviaron todo el tema. Yo lo he intentado, o sea, lo he intentado comprar, pero ya solo está el PDF a 14 pavos. Yo lo que quería era todo el material que te dan, la bolsa con todas las... tienes unas especies de runas. Entonces sí, runas, sí, es que es un sistema de resolución súper guay, o sea... Con un oráculo. Sí, eso es, vas sacando luego las... La arcilla que despertó, ¿no? O algo así sería. Sí, algo así, ¿no? Sí, el barro que se alzó, algo así. Podría traducirse... Pues eso, al final es lo que dices, ¿no? Unos minotauros que encima están como sujetos a un código de honor súper férreo, un juego de comportamiento, el silencio, observando una serie de pautas, ¿no? Y son una especie de guardianes de una ciudad decadente y decrépita que está rodeada por una... ¿Dime? No, digo que son esclavos de la humanidad. Somos los humanos en este caso. Eso y interpretamos a esos minotauros que nos debemos a ellos. Eso es. Porque estamos hechos de barro exactamente, por eso es el barro, ¿no? Se alza. Y es otra pasada de juego que la verdad, pues me encantaría verlo aquí, sí. A mí también, sí. Y una buena edición,
O sea, si alguien nos está escuchando, de estos que se dedican a pillar juegos, pues joder, sería muy interesante. No sea gente en España. Genial. Estaría bien. Bueno, pues creo que se nos va el tiempo, Chucky, ¿no? No, una retaíla importante de juegos, un montón de sitios a los que acudir, empezar a leer y ahí documentarse. Y bueno, la verdad es que fantástico por vuestra parte, las cosas como son. Yo ya me quedaría solamente pues recomendando para aquellos que queráis estar al loro de este tipo de juegos, pues recomendaros de nuevo el podcast de David y sus compañeros, que es Territorio Indie. Eso es. Y ahí pues lo buscáis imagino que estáis en iVoox, en YouTube. Sí, estamos en iVoox, estamos en YouTube. En YouTube estamos directamente en el canal de Orgullo Freak, ahí nos podéis encontrar. Uh-huh. Y en iVoox estamos como Territorio Indie. Y luego la dirección de Twitter es indie acabado en roll, indieroll, @indieroll. Genial. Pues ahí, si nos seguís ahí, pues daremos también cumplida información y actualizaciones del podcast. Muy bien. Pues ahí los tenéis. David, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Ha sido un placer, la verdad, chicos. Ya conoces la localización de la base, así que en cualquier momento, pues nos llamas. Pues echar unas cervezas y hablar de lo divino y lo humano. Perfecto. Y hago una copia de las llaves para que entres. Vale, genial. Roberto. Chucky. Gasta un punto fate. ¿Esto es un punto fake? No. Voy a ir a comer una paella contigo ya. Bueno, muchas gracias por la sección. Ha sido muy interesante, como siempre. Y nos vemos dentro de poquito. Esperamos ya en la siguiente algo de literatura, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? No lo sabemos. Muy bien. Bueno, Roberto, nos vemos. Vamos a la sala de mando y nos despedimos del programa de hoy. Accediendo a sala de mando. Bien, amigos y amigas de la base secreta, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, seguro que lo habéis disfrutado, seguro que habéis tomado nota de todos los consejos que os han dado. Y solo me queda deciros que disfrutéis de la vida, que juguéis mucho, que tenéis muchos dados, muchas cartas y muchas fichas y muchas cosas. Y que recordaros que hasta dentro de 2 semanas no va a haber programa regular. No quiere decir que no aparezca algún audio perdido de la mano de Dios, porque aquí van a haber muchos movimientos. Vamos a estar en fallas a tope, luego vamos a estar en las jornadas interocios, y no todos, casi todos los de la base. Y bueno, pues nos vamos a mover bastante por el panorama rolero nacional. Y vamos a seguir haciendo cosas, pero necesitamos un descanso. Necesitamos un descansito, tomar un poquito de oxígeno y volver dentro de un par de semanitas con toda la energía necesaria para que esto sea pues óptimo, como solemos traeros. Muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, ya sabes, dale a like, dale estrellitas, danos todo el amor que nos podáis dar. Dejarnos algunos comentarios, lo que haga falta, lo que sea, con tal de que se nos visualice un poquito más en los reproductores favoritos en los que estéis. Nos vemos. Un fuerte abrazo de Chucky y a disfrutar, amigos. Agentes, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Google Podcast, Spreaker y Spotify como La Base Secreta. También puedes mandarnos un email a lavasesecreta@gmail.com. Únete a la comunidad de agentes en Discord buscándonos como La Base Secreta. Contamos contigo, agente. ¡Menos música! ¡Chochón! Ah, no. ¿Dónde está el DJ?